Por causa de estos dos reyes, el reino se vino en una picada espiritual tremenda. Manasés fue un rey malísimo, fue malo. Y su padre continuó haciendo lo mismo. Así es que esto llevó a una decadencia espiritual. Vamos a la siguiente. Ellos abandonaron la palabra de Dios. Y abandonar la palabra de Dios nos lleva a una decadencia espiritual. Dentro de la casa de Jehová había ídolos, metieron ídolos, había prostitutas, se quemaba o se ofrecía al dios Moloch a los niños para sacrificarlos, y había una maldad tremenda. Se levantaban lugares altos, eran lugares de adoración pagana, y hermano, el reino se convirtió en una decadencia, cayó en una decadencia espiritual tremenda. Pero esto sucedió por algo, y es que se abandonó la palabra de Dios. Vamos a la siguiente. Sin en cambio, la influencia negativa de su padre y su abuelo no afectó la decisión de que el rey Josías buscara hacer delante de Dios lo correcto. ¿Qué quiere decir con esto, iglesia? Que aunque usted hubiera tenido un padre malo, un padre alejado de Dios, una madre alejada de Dios, eso no tiene que determinar que usted no busque de Dios. Porque Josías, a pesar de ser un niño de 8 años, cuando muere su padre, hereda el reino, y él tuvo la decisión de decir, a pesar de que vio a su padre hacer lo malo y vio a su abuelo hacer lo malo, Josías dijo, yo no voy a repetir lo mismo. Y eso está en cada uno de nosotros. No hay excusa, no hay pretexto. No tienes que repetir lo que has visto en tu casa. Tú, hijo, si has visto cosas malas en tu casa, un padre o una madre que se ha corrompido, no tenemos que repetir la misma historia. ¿Cuántos dicen amén? No tiene por qué repetir lo mismo. No tiene por qué repetir la historia, aunque lamentablemente vemos que en muchas ocasiones la historia se repite porque usted acaba repitiendo lo que su padre hizo y lo que usted le fue de daño en su vida por parte de un padre y una madre. Muchas veces nosotros acabamos repitiendo los mismos patrones de conducta. Pero usted, si usted cree en Cristo, si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, en usted se tiene que romper eso en su vida para dar un nuevo comienzo y traer un nuevo legado a su familia. ¿Cuántos dicen amén? No tienes que repetir lo mismo. Y vamos a la siguiente. Dice la palabra de Dios en 2 Reyes capítulo 22, vaya al versículo 11. Dice, el rey Josías manda a reparar el templo porque tenía grietas. Y fíjense lo que pasó, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué pasó? Vele al versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Dice la palabra de Dios que cuando están reparando el templo encuentran el libro de la ley. ¿Qué significa esto? Que el libro de la ley o la palabra había sido abandonada, y algo que produce el abandono de la palabra es decadencia espiritual. Y dice que cuando Safán, que era un escriba, alguien que se dedicaba a escribir, un escriba, le comienza a leer la ley al rey Josías, dice que rasga sus vestidos. Y en el Antiguo Testamento rasgar
los vestidos era señal de luto, pero también era señal de afrenta por algún pecado. Así es que cuando Josías oye la ley, la palabra de Dios, él rasga sus vestidos en señal de duelo y de afrenta, porque se dio cuenta que tanto su padre como su abuelo habían abandonado la palabra de Dios. Y cuando alguien abandona la palabra de Dios, viene la muerte espiritual, la decadencia espiritual, y viene más pecado a la vida de las personas. Ese es uno de los riesgos de alejarte de la palabra, porque la palabra nos ayuda a mantenernos alineados a la voluntad de Dios. Pero cuando tú dejas la palabra de Dios, cuando tú ya no comienzas a obedecer la palabra de Dios, cuando tú comienzas a menospreciar la palabra de Dios, tu vida va en decadencia y tu vida se va a destruir. Y vemos que el reino se había caído espiritualmente, porque se habían alejado de la palabra de Dios. Y Josías se rasga el vestido, y pasa algo. Vamos a la siguiente. Esto produce en él un arrepentimiento. Vaya al capítulo 23, al siguiente, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Ya está ahí, si usted me dice si ya está ahí. Dice: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Hizo una convocatoria de todo el pueblo, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo. Y escuche, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, que dice, confirmó el pacto. El rey llama a todo el pueblo y les comienza a leer la palabra. Y me llama la atención que dice que desde los más pequeños. ¿Sabe qué importancia es que tú como padre expongas a tus hijos a la palabra de Dios? ¿No sabes el impacto que tiene que tú como padre seas consciente que tu hijo un día va a crecer, tu hija un día va a crecer, y que si tú evitas, si tú eres un estorbo para que tus hijos reciban la palabra de Dios, eso te va a traer consecuencias? Nos conviene exponerlos a la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Así es que si tus hijos pequeños escuchan la palabra, hay una semilla en su corazón que tarde o temprano esa semilla va a dar ¿qué? Fruto. Pero hay padres que parece que no les importa que sus hijos pequeños reciban la palabra de Dios. Les da igual, no les interesa, y no saben que al hacer eso estás siendo un estorbo para que tu hijo conozca de Dios. Y el rey mandó a llamar a todos, y se va a producir algo en el rey que ahorita vamos a ver, que se llama arrepentimiento. Fíjense lo que el arrepentimiento significa. Implica reconocer el pecado. ¿Qué más? Apartarse de él. ¿Y qué más? Y volverse a Dios. El remordimiento te hace sentir mal cuando te equivocas. Lloras, vienes a la iglesia, pero sales y vuelves a hacer lo mismo. Ese es remordimiento. Muchos tienen remordimiento, pero pocos tienen arrepentimiento. El arrepentimiento te hace cambiar de dirección. De hecho, esta palabra en el original significa cambio de mente con respecto al pecado. Es un cambio de 180 grados, donde tú tomas la decisión voluntaria y consciente de que ya no quieres pecar, de que te vas a alejar de aquello que te aleja de Dios. No solamente reconocer que estás mal delante de Dios, sino es apartarse, porque eso desagrada a Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento. Aquel que se aleja de aquello que lastima su vida, que destruye su matrimonio, que destruye su familia, que destruye su propia persona.
tiene que producirse un ¿qué? Arrepentimiento. Y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué pecados? Tal vez tienes envidia, tal vez tienes odio hacia alguien, tal vez te gusta mentir, te robas cosas. Porque la iglesia no es un lugar para santos, es un lugar para gente imperfecta, llena de situaciones que venimos arrastrando de la vida. La iglesia es un hospital. Aquí no viene gente perfecta, aquí viene gente que reconoce que necesita a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo soy el primero en reconocer eso, iglesia. Yo soy el primero en reconocer que sin Dios me pierdo, que sin Dios caigo en cosas que no debo hacer. Necesito a Dios en mi vida. Y por eso necesito que haya un arrepentimiento en mí, para no lastimar a mi familia, para no lastimar a mi esposa, para no lastimar a mis hijos. Necesito a Dios en mi vida y necesito arrepentirme de mis pecados y alejarme de ellos. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Destrucción, muerte espiritual. En un matrimonio, cuando hay infidelidad, destrucción total, destrucción para la esposa, destrucción para los hijos. Cuando alguien cae en una adicción de cualquier tipo, es destrucción para la persona, pero también es destrucción para todos los que están viviendo con él. Es destrucción, iglesia. Es dolor, son lágrimas, es pesar, es angustia. Lo hemos visto y lo hemos experimentado en carne propia. Es destrucción para toda la familia. Eso es lo que produce el pecado. Sin embargo, cuando Josías reúne al pueblo, comprometa al pueblo a comprometerse con Dios, comprometa al pueblo a cambiar, comprometa al pueblo a volver a la palabra, comprometa al pueblo a volverse a Dios y apartarse de sus pecados. Y es algo que yo quisiera comprometerte hoy a ti. Si tú estás alejado, si tú estás en pecado, comprometámonos con Dios a volvernos a Él con todo el corazón, ahorita que todavía Dios no lo permite, porque los días son malos, la maldad aumenta, el pecado crece y esto se va a poner difícil. Aquí en la propia unidad hay muerte, hay drogas, hay puntos de venta y sigue creciendo la maldad. Hay jóvenes en los parques drogándose, hay violencia hacia las mujeres, hombres las maltratan, las golpean. Yo te invito a que nos volvamos a Dios y seamos portadores del mensaje del evangelio, un mensaje que transforma, que cambia, que perdona, que levanta, que da nuevos comienzos. Yo te invito a que seamos portadores de la gloria de Dios para transformación de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la siguiente. Y la palabra de Dios en Josías trajo una reforma. Reforma significa cambios. Vamos a la siguiente. Por lo menos voy a mencionar algunos, porque en todo el capítulo 23 del versículo 4 al 24 viene todo lo que Josías hizo. Quitó los sacerdotes idólatras que quemaban incienso a las imágenes. Mandó a sacar la imagen de acera de la casa de Dios. Imagínense qué tremendo. En la casa de Dios una imagen de acera. Derribó los lugares de prostitución, porque en la casa de Dios había prostitutas. Qué tremendo. Sacó los utensilios que habían en el templo hechos para Baal, llenaron el templo de cosas de idolatría pagana. Derribó los lugares altos donde se adoraba a los ídolos y barrió con los adivinos y encantadores. Hermano, el reino era un caos de pecado. Adivinadores, encantadores, gente que adivinaba cosas. Pero hubo algo que Josías, podemos decir que cuando él es confrontado con la palabra de Dios, ¿cuál fue su acción de Josías? ¿Vio que se resistió o Josías dijo, verdaderamente estamos mal? Yo le pregunto a usted, cuando usted Dios lo confronta con su pecado, ¿usted cómo reacciona? ¿Se enoja o reconoce que está en pecado? Porque a veces dice,
El pastor la trae contra mí. No, yo no la traigo contra ti, no la traigo contra nadie. Yo simplemente leo la palabra de Dios, y la palabra de Dios confronta el pecado. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, que redarguye el pecado, te confronta. Pero la actitud que tomó Josías frente al pecado fue de humillarse delante de Dios, fue de reconocer que el pueblo estaba perdido sin la palabra. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuál es la actitud que tú tomas cuando Dios confronta tus pecados? ¿Te enojas y dejas de venir? Dices: Señor, verdaderamente yo estoy mal, tengo que cambiar. ¿O cuál es tu actitud cuando Dios confronta tu pecado y cuando Dios confronta mi pecado? Regularmente hay dos actitudes. ¿Cuál es la primera? Se enoja. Si Dios le está diciendo: ya no murmures de las personas, ya no mientas, ya no robes, ya no odies, perdona, deja los vicios, aléjate de ciertas amistades, busca de Dios, entrégate a Dios, consagra tu vida a Dios. Estás mal, estás destruyendo a tu familia, a tus hijos. ¿Cuál es su reacción cuando Dios le confronta con el pecado? Porque la reacción que usted tome cuando Dios le confronta va a determinar si usted hace una reforma en su vida o si usted se queda en la destrucción del pecado. Imagínense que Josías cuando escuchó la ley, dijo: pues qué bueno, vamos a seguir, que siga la idolatría, que siga el pecado. Sin embargo, la actitud de Josías fue muy diferente. Reconoció que estaban mal. Y yo te pregunto, aquí todos sabemos cuáles son nuestros pecados, todos. No hay ni uno solo que diga: no, pastor, yo no sé en qué estoy mal. Tú lo sabes, yo lo sé. La pregunta es: ¿cómo reaccionas cuando Dios te pide dejar eso, cambiar? O cuando Dios te pide: haz algo, tienes que hacer esto. ¿Cómo reaccionas? ¿Te molestas? ¿Te enoja? ¿O reconoces que sí estás mal y comienzas a buscar una reforma en tu vida? ¿Cuál es tu reacción? Eso va a determinar mucho cómo tú reaccionas cuando Dios te confronta. Porque es cierto que Dios nos anima, es cierto que Dios nos ama, es cierto que Dios quiere bendecirnos, pero también, iglesia, tenemos que entender que de qué te sirve la bendición si estás en pecado. ¿De qué te sirve la prosperidad si te sientes vacío, si te sientes muerto espiritualmente? Necesitas a Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos a Dios en nuestra vida. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para enseñar, para redarguir, para corregir tu vida y para instruirte en justicia. Y este es el efecto de la palabra, y es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Él quiere corregir aquello que no está bien, pero finalmente tú tomarás la decisión si dejas que Dios te corrija o sigues por el mismo camino que has llevado durante muchos años. Eso va a determinar tu eternidad, eso va a determinar tu bendición muchas veces, eso va a determinar que tu vida cambie. ¿Cuántos queremos que nuestras vidas sean transformadas? ¿Verdad? Yo quiero que Dios cambie mi vida. Yo quiero que Dios quite aquello que no me permite buscarle. Yo quiero que Dios transforme aquello que no me permite ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Yo quiero que Dios cambie todo de mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero tengo que reconocer que cuando Él me corrige, la reacción que yo tome ante la corrección va a determinar mucho el cambio en mi vida. Josías dijo: hemos fallado. Se rasgó sus vestidos como señal de luto y vino un cambio a esa nación. Josías comenzó a hacer una reforma y comenzó a quitar todo el pecado que ya había sido plantado por su padre y por su abuelo, y trajo un cambio.
Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras familias, iglesia. Dios quiere cambiar tu familia, Dios quiere transformarla, Dios quiere bendecirlas. Pero antes de eso, si hay algo que Dios sabe y que tú sabes que está mal delante de Dios, Dios va a apuntar primero a que tú cambies. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la siguiente. Y fíjense lo que se dice de este rey. No hubo otro rey, ¿qué dice? Antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. ¿Qué dice más? Ni después de él nació. Imagínense lo que dice la palabra de este muchacho, que antes de él y después de él no hubo otro igual. ¿Qué tal que de tu generación, de tu familia se dijera: antes de ti Anaí, después de ti Anaí, no hubo otra mujer como tú? ¿Qué tal que se dijera eso en la historia de tu vida? ¡Qué glorioso! Antes de ti, Lucecita, después de ti, en tu generación, no hubo otra que amar a Dios como tú. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Y sabe lo que estás preparando para tu futuro? Un legado bendito, un legado de bendición, no de destrucción. Si yo te preguntara el día de hoy, lo que hubo antes de ti tal vez no fue bueno. Tal vez vienes marcado por una generación de pecado, de idolatría, de adulterio, de vicios, de odio, de muchas cosas. Pero ¿qué habrá después de ti? Y es ahí donde tú tienes el poder de poder tomar una decisión, que después de ti la generación que venga sea una generación diferente. Es aquí donde tú y yo tomamos la decisión de seguir a Dios, de buscar del Señor y de marcar nuestra generación para bendición, o es aquí donde tú decides quedarte como vienes y seguir el mismo camino. Es tu decisión. No depende de mí, no depende de tu familia, porque en tu familia tal vez nadie quiera buscar de Dios. Pero ¿qué tal si tú te levantas? ¿Qué tal si tú buscas? ¿Qué tal si tú comienzas? ¿Qué tal si eres una pionera en el camino del Señor y comienzas a buscar de Dios y Dios te comienza a usar y comienzas a servir? ¿Qué tal si cambia la historia? No tenemos que repetir la misma historia de nuestros padres. Es que yo tuve un mal padre y ahora yo tengo otro que es perfecto y es mi Padre Celestial. ¿No? Ni después de él nació otro igual. Ponle tu nombre ahí. Ni después de ti habrá alguien más que ame al Señor. Y ese es el llamado a nosotros. Primero es un llamado al arrepentimiento, y te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a escuchar una canción, porque sin duda todos luchamos con algún pecado. Aquí nadie se salva, iglesia. Todos tenemos pecado y todos luchamos con algo hoy. Hoy veniste a este lugar y estás luchando con algo. Sea cualquier cosa. Estás tal vez luchando con el desánimo. Tal vez no puedes superar tu pasado. Tal vez no puedes superar tus fracasos. Tal vez tu matrimonio está al borde de quebrarse. Tal vez tus hijos están alejados. Yo no sé. Todos venimos con alguna carga de alguna forma. Pero a partir de hoy tú decides que la historia cambie.